tal compañeros? Mi nombre es Andrea Guzmán Daniel y el tema de este video es la norma internacional de auditoría 505, confirmaciones externas. Como parte del reto elabora un video número 2 de la materia de fundamentos de auditoría impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Comencemos por explicar qué es una NIA. Son las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. Son un conjunto de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. Dichos estándares ayudan a crear un lenguaje de auditoría común para fortalecer todas las organizaciones, centrado en promover la calidad de la auditoría y las habilidades de los auditores para trabajar en diferentes tipos de entidades, cotizadas, privadas, grandes y pequeñas. El alcance que tiene esta norma trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 3301 y la NIA 5002. Ahora hablaremos de los procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La NIA indica que la fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza y depende de las circunstancias concretas en las que se obtienen generalizaciones aplicables a la evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en forma de papel, soporte electrónico u otro medio. Por consiguiente, dependiendo de las circunstancias de la auditoría, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor, procedentes de partes confirmantes, puede ser más fiable que la evidencia generada internamente por la entidad. Esta NIA tiene como finalidad facilitar al auditor el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. El objetivo del auditor cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Los requerimientos para procedimientos de confirmación externa son la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la elección de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que permita enviar las respuestas directamente al auditor, y el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento cuando proceda. Si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, éste indagará sobre los motivos de la dirección para ello y buscará evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración del auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría, y aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Si el auditor concluye que la negativa de la dirección al que el auditor envíe una solicitud de confirmación no es razonable o no puede obtener evidencia de auditoría relevante y fiable mediante procedimientos de auditoría alternativos, se pondrá en contacto con los responsables del gobierno de la entidad corporativa con la NIA 26012. El auditor también determinará las implicaciones de estas circunstancias sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor, de conformidad con la NIA 7051.
Para la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación, si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de las respuestas a una solicitud de confirmación, obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. Si el auditor determina que una respuesta a una solicitud de confirmación no es fiable, evaluará las implicaciones de estas circunstancias sobre la valoración de los correspondientes riesgos de incorrección material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría relacionados. En cada caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Para los casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si el auditor ha determinado que los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionarán evidencia de auditoría que el auditor necesita, y si el auditor no tiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de estas circunstancias sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor de conformidad con la NIA 705. Para una contestación en disconformidad, el auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que en las confirmaciones positivas. Por consiguiente, el auditor no utilizará solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento de auditoría sustantivo para responder un riesgo valorado de incorrección material a las afirmaciones, a menos que concurran todas las siguientes condiciones. A. El auditor ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo y ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la eficacia operativa de los controles relevantes para la afirmación. B. La población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación negativa comprende un gran número de saldos contables, transacciones o condiciones pequeños y homogéneos. C. Se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones en disconformidad. Y D. El auditor no conoce circunstancias o condiciones que pueden ser causa de que los destinatarios de las solicitudes de confirmación negativa desatiendan dichas solicitudes. Para la evaluación de evidencia obtenida, el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable o si es necesaria evidencia de auditoría adicional. Los procedimientos de confirmación externa a menudo se aplican para confirmar o solicitar información relativa a saldos contables y a sus elementos. También se utiliza para confirmar condiciones de acuerdos, contratos o transacciones entre una entidad y terceros, o para confirmar la ausencia de ciertas condiciones, tales como un acuerdo paralelo. Las respuestas a las solicitudes de confirmación proporcionan evidencia de auditoría más relevante y fiable cuando se envían a partes confirmantes que el auditor considera conocedoras de la información que ha de confirmarse. Por ejemplo, un directivo de una entidad financiera que conoce las transacciones o acuerdos con respecto a los que se solicita confirmación puede ser la persona más adecuada en dicha entidad para solicitar la confirmación. El diseño de la solicitud de confirmación puede afectar directamente al porcentaje de respuestas de la confirmación y a la fiabilidad y naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida de la respuesta. Los factores para considerar cuando se diseñan solicitudes de confirmación incluyen las afirmaciones de las que se trata, los riesgos específicos de incorrección material identificados, incluidos los riesgos de fraude, el formato y presentación de la solicitud de confirmación, la experiencia anterior de la auditoría o encargos similares, el método de comunicación, la autorización o la incitación por la dirección a las partes confirmantes para que se responda al auditor,
Es posible que las partes confirmantes solo estén dispuestas a responder a una solicitud de confirmación que contenga una autorización de la dirección y la capacidad que tiene por parte confirmante seleccionada de confirmar o de proporcionar la información solicitada. El auditor puede enviar una solicitud de confirmación adicional cuando no se haya recibido en un plazo razonable respuesta a una solicitud previa. Por ejemplo, el auditor, después de haber verificado de nuevo la exactitud de la dirección original, puede enviar una solicitud adicional o un recordatorio. La negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación es una limitación de la evidencia de auditoría que el auditor puede querer obtener. Por ello, se requiere que el auditor indague sobre los motivos de la limitación. Un motivo que se aduce comúnmente es la existencia de un contencioso o de una negociación en curso por parte del confirmante seleccionado, cuya resolución puede verse afectada por una solicitud de confirmación inoportuna. Se requiere que el auditor busque evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de los motivos debido al riesgo de que la dirección pueda estar intentando denegar al auditor acceso a evidencia de auditoría que pudiera revelar un fraude o un error. La NIA indica que, incluso cuando la evidencia de auditoría se obtiene de fuentes externas a la entidad, pueden existir circunstancias que afectan su fiabilidad. Todas las respuestas conllevan algún riesgo de interpretación, alteración o fraude. Este riesgo existe independientemente de si la respuesta se obtiene en formato papel o en soporte electrónico o por otro medio. Los factores que pueden originar dudas acerca de la fiabilidad de una respuesta incluyen que se reciba por el auditor de forma indirecta o parezca no proceder de la parte confirmante seleccionada originalmente. Por consiguiente, la falta de respuesta de una parte confirmante a una solicitud de confirmación negativa proporciona evidencia de auditoría significativamente menos convincente que la respuesta a una solicitud de confirmación positiva. Por último, tenemos la evaluación de la evidencia obtenida. Para evaluar los resultados de las solicitudes de confirmación externa individuales, el auditor puede clasificar dichos resultados de la forma siguiente. A. Una respuesta de la parte confirmante adecuada que indica que su acuerdo con la información contenida en la solicitud de confirmación o que proporciona la información solicitada sin excepciones. B. Una respuesta considerada no fiable. C. La falta de contestación o D. Una contestación en disconformidad. Como conclusión podríamos decir que la evaluación por parte del auditor, teniendo en cuenta otros procedimientos de auditoría que pueda haber realizado, puede facilitarle concluir si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada o si es necesaria evidencia de auditoría adicional.